Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Quiero compartir contigo en esta hora una preciosa enseñanza, un Salmo 19. Si tienes tu Biblia y puedes abrirla allí donde estás, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Qué palabra más hermosa este salmo. Salmo 19, versículos 7 al 11. Hoy quiero hablarte de una cosa que es muy importante para nosotros como creyentes. Y es el hecho de que nosotros podamos desarrollar personalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro propio entendimiento de las Escrituras. Eso es algo determinante para nuestra salud espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. De hecho, también podría decir que es importante para que nosotros podamos mantenernos en el camino correcto, en el camino del Señor, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni ser engañados, porque vivimos en un mundo lleno de engaños. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entonces desarrollar nuestro propio entendimiento de las Escrituras. ¿Cómo yo puedo lograr eso? ¿Cómo lo consigo? Escúchame, eso lo consigo cuando yo leo mi Biblia con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera de poderlo hacer. Biblia pura, de tapa a tapa. Biblia. Antes, mira, yo te recomiendo, no importa los años que tú lleves en el Evangelio, y si estás comenzando, pues mucho más todavía, te recomiendo, lee tu Biblia, léela mucho, léela completa, léela de Génesis, lee todo el Antiguo Testamento, léete todo el Nuevo Testamento, pero en la medida en la que vayas leyendo, tú vas a hacer algo, tú vas a decirle al Espíritu Santo que te muestre, que te enseñe. Lo que no entiendas, tómalo, escríbelo. Escríbelo en un cuaderno, empieza a escribir. No entiendo esta palabra, saca la cita. Y pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quiso decir el profeta aquí? ¿Qué quiso decir el apóstol aquí? ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Y el Espíritu Santo te va a enseñar, porque Jesús dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso nos va a enseñar el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Ahora, ¿por qué debe ser así? Debe ser, mira, si hay algo que yo he aprendido es que la Biblia es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, la Biblia, o sea, toda la suma de la palabra es verdad, ¿no? Y eso es la Biblia. Y la Biblia se explica a sí mismo. Entonces, lo que yo no entiendo en el Antiguo Testamento, si yo le pido al Espíritu Santo que me guíe y que me ayude, lo voy a entender en el Nuevo. Y hay cosas del Nuevo que tal vez yo voy a entender leyendo, volviéndome al Viejo Testamento. Pero la Biblia se explica a sí misma.
Eso es extraordinario. Cuando yo puedo tomar un texto y relacionarlo con otro, entonces yo necesito eso. Necesito desarrollar, escúchame, mi propio entendimiento de las Escrituras. Antes de ir a buscar libros, hay cristianos que leen muchos libros, pero no leen sus Biblias. Cuando yo soy un creyente que leo muchos libros, por buenos que sean, y porque no vamos a negar que hay libros extraordinarios, y tampoco vamos a negar que leer es muy importante. Leer libros, claro que sí. Pero cuando yo solo me dedico a leer libros de otros maestros o pastores que tienen un entendimiento extraordinario de las Escrituras, escriben unas cosas que lo dejan a uno boquiabierto literalmente, de la maravilla, cómo comprenden, cómo entienden. Entonces a mí me va a pasar una cosa, que yo voy a crecer bajo el entendimiento de otro, bajo el entendimiento de las Escrituras que tiene otra persona. Y jamás yo voy a desarrollar mi propio entendimiento de ellas. Y eso me hace vulnerable al engaño. Eso me hace vulnerable a las mentiras del enemigo. Ahora uno entra a una librería y usted encuentra todo tipo de libros. Libros que son buenos y también hay libros que no son buenos. Muchos libros que nos pueden confundir. Entonces, hay muchos creyentes que no tienen un entendimiento propio de las Escrituras. Dependen del entendimiento de otros. Y normalmente ellos no leen la Biblia y no, es que yo no entiendo nada. Pero ¿cómo no vas a entender si no le preguntas al Espíritu Santo? O sea, ¿cómo vas a entender si no le preguntas al Espíritu Santo? Entonces, esta enseñanza tiene que ver con eso. Con que nosotros desarrollemos nuestro propio entendimiento de las Escrituras. Mira, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, mira lo que escribe Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿De qué está hablando Juan aquí? ¿De que no tenemos que aprender de otros? ¿De que no necesitamos maestros, pastores que nos enseñen? ¿Eso es lo que está enseñando? No está enseñando eso. Jesús mismo, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas. ¿Para qué? Para la edificación de los santos. Necesitamos todo este tipo de personas que están dotadas, que están capacitadas por el Espíritu Santo para enseñar. Claro que los necesitamos. Lo que Juan está diciendo aquí, esto tiene que ver con los falsos profetas, con los falsos maestros, con los falsos que se habían levantado para ese tiempo en las iglesias. Si tú miras el versículo 26, dice Juan, os he escrito esto sobre lo que os engañan. Sobre ellos es que estaba escribiendo Juan. Pero la unción, ¿quién era la unción? ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Nosotros tenemos la unción hoy. Nosotros tenemos el Espíritu Santo hoy. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Quién? Falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Gente falsa que quiere engañarnos. No tenemos necesidad de que ese tipo de personas nos enseñen. ¿Por qué? Porque la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no miente. Es tan importante que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollemos nuestro propio entendimiento de las Escrituras, mis amados. Esa es mi exhortación en este día. Que leas tu Biblia, saca tiempo. Mira, hay tres cosas que yo le pido. Cuando leo la Biblia, hay tres cosas que yo le pido a Dios. Primero, le digo, Señor, ábreme las Escrituras. Eso siempre lo hago, ábreme las Escrituras. Segundo, abre mi entendimiento para comprender las Escrituras. Tercero, ayúdame a guardar y hacer lo que está escrito en tu palabra.
Esas son 3 peticiones que yo le hago a Dios siempre. Siempre se las hago. Entonces, me gusta mucho lo que narra Lucas en el capítulo 24 de los discípulos que iban camino de Emaús. Dice Lucas 24 desde el 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí estos 2 discípulos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ellos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían que era Jesús? Mira lo que dice el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces ellos están conversando y Jesús se le empieza a caminar con ellos. Y entonces les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mira lo que les pregunta: ¿y por qué estáis tristes? Me encanta esto. Y entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Qué cosas? me hace reír porque, ¿qué cosas? Si él era el protagonista de todas las cosas que habían pasado. Pero el Señor les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y así empezaron a hablar con ellos. Empezaron a hablar con él. Entonces, en el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mira, ellos habían dejado de creer. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, estos hombres estaban desconsolados, habían dejado de creer. Entonces Jesús les dice, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces resulta de que cuando llegan a una aldea, ellos le dicen: entra con nosotros, lo forzan a entrar. Cuando Jesús entra y van a comer, él parte el pan, da gracias, se le quitó el velo de los ojos y reconocieron que era Jesús, pero se desapareció. Pero lo que me gusta de esta historia, ¿sabes qué es? Es lo que ellos decían aquí en el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Wow! Me encanta esto. Mira lo que te voy a decir, mi querido. No hay ningún otro libro. No existe ningún otro libro que te haga arder el corazón como las escrituras, como la palabra de Dios. Es este libro. Además, mira todo lo que las escrituras pueden hacer en nuestra vida. El Salmo 19 que leímos primero. El versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la Biblia la que convierte el alma. Dice que también el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nos da sabiduría. Pero también dice que son rectos que alegran el corazón. Eso hace la escritura. Alegra el corazón. También dice que es puro, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero también el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Y después el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Eso hace este libro, este maravilloso libro. Yo quiero animarte, lee tu Biblia, desarrolla un entendimiento propio de las Escrituras para que no te engañen. Estamos en una era, en una época de mucho engaño, de muchas mentiras, mi querido, mi querida que me estás escuchando. Quiero hacer una oración. Quiero cerrar con una oración. Normalmente no lo hago por el tiempo, pero hoy quiero tomarme el tiempo y hacer una oración. Si quieres, donde estás, cerrar tus ojos, yo oro. Padre, gracias te doy, Señor, por la palabra que nos has dejado, Señor, este precioso libro, las Escrituras. Oro por cada uno de los que escuchan. Bendito Dios, Señor, al otro lado, Señor, esta enseñanza. Ruego que traigas un hambre insaciable por tu palabra a sus corazones, a sus vidas. Y ruego que esta enseñanza, Señor, haga arder el corazón de cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte y bendiciones.